¿Acaso has cometido el único pecado que Dios no perdona? Fragmentos de la propia Biblia. ¿Sabías que en la Biblia blasfemar contra Dios es considerado uno de los pecados más graves y peligrosos que alguien puede cometer? Pero, ¿qué significa realmente blasfemar? ¿Y por qué este pecado es tan serio que puede llevar a consecuencias eternas? Imagina, por un momento, a alguien faltando al respeto a su Creador, ignorando su autoridad y desafiando su poder de... Por favor, suscríbete a nuestro canal y ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas. De manera irreversible. La blasfemia no es solo una palabra dicha al azar, sino un acto de desprecio profundo, un ataque directo contra Dios, algo que puede cerrar la puerta al perdón eterno. En este video, exploraremos la gravedad de la blasfemia, lo que realmente significa y cómo, según la Biblia, puede separar a una persona para siempre de la presencia de Dios. Quédate hasta el final y entiende las consecuencias de este pecado, que es mucho más serio de lo que imaginas. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es el acto de faltar al respeto, ofender o hablar mal de Dios. En la Biblia se considera un pecado muy grave. En Mateo 12, 31 a 32, Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado grave e irreversible, que separa permanentemente a la persona de Dios. La seriedad de la blasfemia. Blasfemar contra Dios es uno de los pecados más graves. En Marcos 3:29, Jesús afirma: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Este pecado es único, ya que representa un rechazo consciente de la gracia divina y una separación definitiva de Dios. El arrepentimiento, por lo tanto, se vuelve imposible para aquellos que cometen este pecado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es descrita como el único pecado imperdonable en la Biblia. En Lucas 12:10, Jesús explica: y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Este pecado involucra el endurecimiento del corazón y el rechazo de la obra del Espíritu Santo. Ejemplos de blasfemia en la Biblia. En la Biblia encontramos ejemplos claros de blasfemia, como el caso de Faraón. En Éxodo 9:17, Dios dice: te has exaltado contra mi pueblo al no dejarlo ir. Faraón desafió directamente el poder de Dios, desobedeciendo sus mandamientos. Esta actitud de falta de respeto y desafío a Dios resultó en la destrucción de su nación y la muerte de su primogénito. Consecuencias eternas de la blasfemia. La Biblia habla de las consecuencias eternas de la blasfemia. En Mateo 12, 36 a 37, Jesús dice: pero os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La blasfemia no se limita a palabras sin sentido, sino que lleva a la separación eterna de Dios, lo que es una condena definitiva para aquellos que no se arrepienten. Blasfemia. Hoy en día, la blasfemia sigue siendo un tema grave. Muchos desprecian abiertamente a Dios y su palabra, ya sea en las redes sociales, en los medios de comunicación o en conversaciones cotidianas. En Romanos 2:24 vemos: por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. El uso irreverente del nombre de Dios, o burlarse de él, sigue disgustando profundamente al Señor y trae graves consecuencias. La gravedad de la blasfemia. Contra Dios. Blasfemar contra Dios es un ataque directo a su santidad y autoridad. En Levítico 24:16,
La palabra de Dios es clara. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor será muerto. La gravedad de este pecado resulta en una separación eterna de Dios, sin posibilidad de perdón. Este pecado es uno de los más graves en toda la Escritura. El peligro de hablar imprudentemente contra Dios. En Santiago 3:8, la Biblia nos alerta: pero ninguno de los hombres puede domar la lengua. Es maligna, llena de veneno mortal. Blasfemar contra Dios no se limita a palabras imprudentes, sino que refleja la rebeldía del corazón. Muchas veces, las palabras sin pensar pueden abrir puertas al pecado y alejar a una persona de la presencia de Dios. Arrepentimiento y perdón de Dios. La Biblia nos enseña que todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, puede ser perdonado. En el 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento genuino es la clave para restaurar nuestra relación con Dios, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es irreversible. Advertencia final. En Apocalipsis 22:11, la Biblia nos advierte: el que es injusto, haga aún injusticia, y el que es sucio, haga aún suciedad, pero el que es justo, haga aún justicia, y el que es santo, aún se santifique. La blasfemia es una elección fatal que puede separar a una persona de Dios para siempre. Es un pecado tan grave que, al cometerlo, impide el perdón eterno. La advertencia es clara: no juegues con el perdón divino. Si te apartas, el camino de regreso puede ser imposible. Ahora que entiendes la gravedad de la blasfemia y sus consecuencias, imagina el peso de estar fuera del alcance del perdón eterno. Blasfemar contra Dios es un pecado irreversible que bloquea la reconciliación con Él. Muchas personas cometen este pecado sin darse cuenta, en momentos de ira o palabras impulsivas, sin saber que están poniendo en riesgo sus almas. Esta es una advertencia directa. Si te estás dejando llevar por palabras o pensamientos que faltan al respeto a Dios, detente ahora y reconsidera. No juegues con el perdón divino. No tomes a la ligera la palabra de Dios. El destino de muchas almas está en juego, y como hemos visto, la blasfemia no tiene retorno. ¿Qué vas a hacer ahora? La elección es tuya. No dejes que palabras o acciones imprudentes pongan en peligro tu vida espiritual. Dios está esperando, pero el tiempo de arrepentimiento puede ser más corto de lo que imaginas. Por favor, suscríbete a nuestro canal y ayuda a que la palabra de Dios llegue a más personas.